Activa Aprender haciendo en tiempo de dificultades. Este es un documento que nosotros en un resumen de trabajo desde la creación en el año 2003 de las misiones sociales nace en Venezuela bajo la estrategia del presidente Hugo Chávez Frías, las misiones educativas y en especial la misión Riva. Comenzaron una serie de programas sociales que se han convertido en un emblema de acción gubernamental y de la revolución bolivariana, hacia un tema de exclusión después de muchos años de una política neoliberal y burguesa que llevaba los antiguos gobiernos. La educación no convencional o la educación andragógica, como algunos lo llaman, vino de la mano del comandante y hizo un gran auge político y social, educativo en toda Venezuela. Es importante reseñar lo que constituye los elementos esenciales de la construcción de un sistema que permitió encaminar las normativas a un bienestar general de la nación, ya que teníamos en Venezuela un gran número de personas que no eran bachilleres de la República, porque la misión se encarga pues del tema de bachilleres de la República. Y bueno, desde hace tiempo, ya hace unos años, después de la crisis que vive Venezuela en el 2015, del asedio que vive Venezuela, eh, por una política de Estados Unidos, la educación andragógica se convirtió para nosotros en un reto de cómo cambiar el tema. Veníamos cambiando también del tema del video bin, del DVD, a ya un proceso estratégico más formal, más de curricular con los facilitadores, más de acercamiento, y vino la crisis y nos encontrábamos nosotros unos elementos que nos ayudaran a, a que el tema formativo, educativo de la misión Riva se fuera consolidando. Y bueno, venimos trabajando, mandar tareas a las casas de los compañeros, irlos a visitar, mandarles el trabajo a través de las redes sociales, a través de las plataformas digitales, de correo, para darle otro proceso formativo, porque del 2015 hasta el 2019, hasta que llega la pandemia, entramos en una etapa de crisis, pero en la pandemia fue más difícil para nosotros porque tuvimos que alejarnos de, de la colectividad, de la multitud, y ahí aplicamos más los elementos de una educación más a distancia. Y bueno, tuvimos que adaptarlo, pues, tuvimos que adaptarlo a las necesidades del tiempo. Es por eso que nosotros decimos que las misiones sociales en tiempos de crisis, de cómo nos adaptamos nosotros a un tema político, a un tema social y no perder el tema formativo, el tema educativo de las misiones educativas. Y en esencial, la misión Riva, donde hicimos un esfuerzo bien interesante, eh, como venía manejando las escuelas, de mandar tareas para la casa, de mandar trabajo a través de las redes sociales, de las plataformas digitales, para que la gente pudiera cumplir y no se quedara y no se paralizara la misión. Eso fue lo esencial que nosotros hicimos. La idea de nosotros era que en la pandemia no paralizar la misión. Y bueno, y así fue. Y en esos años pudimos nosotros, a través de la educación a distancia, tratar de fortalecer todo el tema educativo. De modo que es bien importante que eso nos da una fortaleza a nosotros en los territorios de cómo llegar a muchos territorios que, a pesar de que no tengan las redes sociales, pero hay una forma de entregar el trabajo, entregaban los trabajos a los facilitadores, y fue mucho los métodos que usaron nuestros facilitadores para terminar de que cumpliera lo que estableciera la malla curricular de la misión Riva. Es por eso que hoy también nos encontramos que muchos de los muchachos tienen los liceos lejos,
muy lejos, a 20 kilómetros, a 10 kilómetros. Entonces la Misión Riva ha ido a los territorios rurales para ir fortaleciendo también esos territorios donde no hay un liceo cerca, y los muchachos tienen que trabajar, y es por eso que la misión se adapta hoy más que nunca al tema formativo, al tema de lograr superar las dificultades que tenemos, no solamente políticas, económicas, sino también de distancia y territoriales. Y bueno, y eso es lo más importante que hemos tenido nosotros en estos años que hemos tenido, en estos 5 años que hemos estado en la Misión Riva, de, de estar a la altura y solucionar los problemas con los mismos facilitadores y con los mismos vencedores. Así que necesario es vencer, como dice el eslogan de la Misión Riva. La educación bolivariana del ser y hacer del docente en el proceso de formación integral. Se enfoca hacia el área de valores y complejidad del ser y hacer. Depende de un proceso de formación integral de los estudiantes, que estos adquieren una educación para la ciudadanía social, practicando los valores morales y sociales. Es un derecho básico de todos los niños y niñas y adolescentes, que los proporcionan habilidades y conocimientos necesarios para desarrollarse como adultos. Además, les da herramientas para conocer y ejercer sus otros derechos. Es decir, cada proceso tiene un fin y además una manera correcta de llevarse a cabo, ya que está compuesta por educación básica, media y superior, en modalidades escolares y no escolarizadas y mixtas, apoyando el proceso de enseñanza y aprendizaje para reforzar los conocimientos adquiridos con nuevas habilidades y vinculaciones con su entorno cultural de un grupo o sector social, promoviendo la responsabilidad social para la contribución activa y voluntaria del mejoramiento social y la diversidad e inclusión social, para estimular las capacidades físicas, mentales y sociales de manera individual o en equipo. Puede ser que en otros términos se trate de internalizar y asumir conducta de valores en trabajos educativos, y por ello es inadmisible pensar en educar sin considerar los valores. Comunidad de aprendizaje, una sociopraxis educativa y transformadora del clima escolar desde la ecología del desarrollo. La educación, camino seguro para alcanzar la humanización del individuo, integrarlo a la sociedad y convertirlo en agente transformador del mundo desde su creatividad, ve obstaculizada su misión por la crisis que afronta la escuela, evidenciada en la agresividad en el clima escolar. Esta realidad reclama la participación de todos los actores del hecho educativo en acciones innovadoras que permitan una transformación holística hacia la construcción de un ambiente axiológico para la sana convivencia. Para transformar una escuela es necesario transformar su estructura interna, sus relaciones y su entorno, empezando por la base, como una propuesta colectiva, nunca impuesta. En este sentido, se presentan las comunidades de aprendizaje como un proyecto de transformación social y cultural de un centro educativo y de su entorno, basada en el aprendizaje dialógico mediante la educación participativa de la comunidad, que se concreta en todos sus espacios, incluyendo el aula. El origen de esta experiencia es el proyecto de escuela para personas adultas en la Verneda Sant Martí, en Barcelona, España, en 1978, producto de una línea de investigación desarrollada por el Centro de Reserva Social Educativa CREA de la Universidad de Barcelona y difundida por Ramón Flecha, 1997.
Las comunidades de aprendizaje han ido evolucionando en 4 grandes categorías: las que desarrollan el aprendizaje dentro del aula de clases, las centradas en el centro educativo, las que se organizan en una ciudad, una región o una zona territorial, y las comunidades que operan en un entorno virtual. Mi experiencia es con comunidades de aprendizaje centradas en el centro educativo, OSPA, Unidad Educativa Colegio Santa Rosa de Lima, Sanare, municipio Andrés Eloy Blanco. Los pasos para su implementación son sensibilización, toma de decisión, búsqueda del sueño, selección de prioridades y planificación, la consolidación, la investigación, la formación y la evaluación. Según la realidad de cada centro, el proceso puede ir rápido o lentamente hasta que se logra la aceptación por parte de todos los agentes educativos. Las comunidades de aprendizaje se caracterizan por las actuaciones de éxito que promueven las interacciones culturales y educativas que se dan entre los que conforman la comunidad. Ellos son los grupos interactivos, la formación de familiares, la participación educativa de la comunidad, el modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos, la formación dialógica del profesorado. La experiencia de comunidades de aprendizaje en la OSPA, Colegio Santa Rosa de Lima, de Sanare, municipio Andrés Eloy Blanco, ha sido una gran escuela de crecimiento para todos los que en ella participamos. Se han puesto en práctica los grupos interactivos, la sala de juegos acompañadas por el voluntariado constituido por los mismos familiares y estudiantes, el acompañamiento de los padres y representantes en diversos momentos de la jornada escolar, en la participación conjunta, en la reestructuración de los acuerdos de paz y convivencia escolar, la escuela para padres, haciendo todo esto un clima escolar de un ambiente que crece paso a paso en seguridad, armonía y sentido de pertenencia. Así también se ha evidenciado la importancia de crecer juntos, de considerarnos todos en estado de docentes y aprendiz. En mi experiencia como directora de la institución, he podido constatar los esfuerzos de cada uno de los actores sociales del colegio por mantener un ambiente de respeto, orden, limpieza y reconocimiento de la valía del otro. Es un proceso lento, es necesario evaluar y constantemente volver a comenzar. Descubro con admiración y esperanza todas las bondades que proporciona el modelo pedagógico de comunidades de aprendizaje implementado en un centro educativo que lo convierte en elemento de transformación para sí mismo y para su entorno. La presencia de las tecnologías de información y comunicación en el contexto educativo amerita la reflexión del docente sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje, tomando en cuenta la realidad que emerge, caracterizada por las diversas problemáticas de orden social, económico y educativo, donde reina la necesidad de orientar al educando en su formación integral. Bajo este escenario, la robótica creativa interviene en la educación con el objetivo de integrar las TIC para la creación de proyectos científicos y tecnológicos donde se aplican los contenidos en función de mejorar el entorno, propiciar la transformación del ser humano mediante una práctica educativa que estimule la curiosidad, el ingenio e innovación, la investigación, la resolución de problemas y una postura ética, valorando el cuidado de la naturaleza, aprovechando los recursos naturales para el beneficio colectivo de la actual y futuras generaciones. Para llevar a cabo la investigación se realizaron talleres formativos con la participación de 46 tutores de los Centros Bolivarianos de Informática y Telemática CEBIC de los diferentes estados del país, los cuales desarrollaron actividades teórico-prácticas dirigidas a participantes de diversas instituciones educativas del Estado Lara con miras al fortalecimiento de los semilleros científicos mediante la integración de la robótica. Los Centros Bolivarianos de Informática y Telemática son laboratorios de computación
de la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática Fundavic, de la cual soy la coordinadora del Estado Lara. Se utilizó como metodología la sistematización de experiencias bajo el enfoque sociocrítico, describiendo las actividades realizadas, evidencias fotográficas y creación de prototipos. Creamos 4 prototipos, entre ellos está una papelera inteligente. También tenemos un simulador de panel solar y un sistema de riego automatizado creado del intelecto e innovación de nuestros niños de semillero científico tecnológico y los tutores CEVIT. Entre los resultados obtenidos participamos en las Olimpiadas de Robótica Buró de Venezuela en el 2023, donde 2 equipos del semillero científico con un tutor de Fundavit obtuvimos el segundo lugar en la competencia estatal con un pase a la competencia nacional. Todo esto demostrando nuestras creaciones, nuestras innovaciones, nuestras experiencias dentro de la robótica, integrando esta área de la robótica creativa en los proyectos de aprendizaje, fortaleciendo la capacidad de inventiva e innovación de nuestros estudiantes para la resolución de problemas de la vida cotidiana mediante la creación de estos prototipos. Asimismo, integramos las áreas de aprendizaje para el desarrollo de habilidades lógico-matemáticas y del pensamiento, enfocando todas estas áreas en nuestros conocimientos y en nuestra inventiva para así crear mentes hábiles. Finalmente, la robótica creativa está orientada a una educación liberadora desde el propio ser y hacer en un ambiente de construcción para el aprendizaje de nuevas tecnologías en condiciones de equidad, solidaridad, democracia y respeto por los derechos humanos en una situación de armonía entre todos los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje. Buenas tardes, mi nombre es Ekjoli Barrios de la comunidad Rubén Corredor. El área temática que utilicé es Innovación y Pensamiento Creativo, titulada Auditoría Espiritual desde las experiencias significativas en las organizaciones públicas para la transformación ética. Este ensayo se planteó el propósito de reflexionar sobre las experiencias significativas en la auditoría espiritual en organizaciones públicas, a fin de abordar la capacidad de detención y correcciones de desequilibrios morales en la integridad y el servicio. Desde esta perspectiva, el desarrollo teórico se estructuró en torno a la auditoría espiritual. Más allá del cumplimiento normativo, ética organizacional como pilar de la confianza pública y valores espirituales en la toma de decisiones éticas, se siguió una investigación documental utilizando la técnica del fichaje en cuanto a la selección y organización de los artículos. Dentro de las conclusiones, se destaca que la auditoría espiritual es un proceso fundamental para integrar valores espirituales en la toma de decisiones éticas, fomentando la honestidad, empatía y responsabilidad social. Al alinear las acciones con principios éticos y espirituales, se fortalece la confianza pública, reduce la corrupción, mejora la legitimidad y efectividad de la gestión pública. La visión de futuro enfatiza la incorporación de las auditorías espirituales en las organizaciones públicas, en función de activar las decisiones éticas que integran valores espirituales en el personal a fin de fomentar una cultura de transparencia y confianza hacia una administración pública efectiva y menos corrupta, posicionando la ética y la espiritualidad como imperativos para el bienestar colectivo a largo plazo. Como objetivo fundamental, utilicé la reflexión sobre las experiencias significativas en la auditoría espiritual en organizaciones públicas para la transformación ética
Los elementos teóricos en los cuales me basé para mi investigación, la auditoría espiritual más allá del cumplimiento normativo, la ética organizacional como pilar de la confianza pública, valores espirituales en la toma de decisiones éticas. Como aporte podemos señalar que los valores espirituales como la honestidad, compasión y justicia influyen en la toma de decisiones dentro de las organizaciones públicas y en los procesos de la auditoría espiritual, y esta se fomenta en el dominio de escenarios equilibrados y alineados con principios éticos más amplios. Podemos decir que la auditoría espiritual en las organizaciones públicas se presenta como una disciplina emergente que busca interpretar la alineación entre los valores espirituales y las decisiones éticas que guían el comportamiento organizacional. En este contexto, la toma de decisiones éticas basada en la normativa legal vigente o en los códigos de conducta pertinentes abarca de igual modo los principios espirituales más profundos que promueven el bienestar común y la integridad en la gestión pública. Buenas tardes, mi nombre es Alexander Canelón. El tema que se tratará a continuación es la prevención de la delincuencia juvenil, consecuencias y sus posibles culpables. Primero que nada, tenemos que aclarar que la delincuencia juvenil son esas conductas desviadas o esas conductas no acordes a la normativa legal vigente de nuestra nación. Esta delincuencia juvenil no solamente, cuando hablamos de delincuencia juvenil, no hablamos solamente de nuestra región, nuestra nación, sino que este es un fenómeno que en la actualidad aqueja a todas las naciones. Nadie está exento a sufrir de esta acción o este fenómeno en específico, ¿no? Debido a que el sector juvenil es un sector vulnerable, ¿no? Cuando hablamos de la violencia juvenil, hablamos de niños, niñas y adolescentes con edades comprendidas de 10 a 17 años. Este pequeño sector de la población, con las edades nombradas a continuación, son un sector vulnerable. Cuando digo vulnerable, es que son personas con una conciencia o una conducta que aún está en formación, ¿no? Estas conductas desviadas o estas conductas delincuenciales que se presentan en estos niños, esto es producto de que estos niños vienen de un hogar disfuncional o han pasado por situaciones que los han obligado a cometer hechos vandálicos o tener esas actuaciones, esas conductas desviadas o no acordes con lo establecidas en la ley, ¿no? O las establecidas en las normas de convivencia ciudadana. Cuando hablamos de conductas delincuenciales, hablamos de una clasificación muy extensa de delitos tipificados en la ley, ¿no? Entre los cuales pueden resaltar o más resaltan lo que son robos, hurtos, victimización de personas, tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas o drogas, por decirlo así, estupefacientes, consumo excesivo de licor, riñas, entre otras. Este sector juvenil que está pasando por este fenómeno, esto tiene como consecuencia que vienen de hogares disfuncionales. Estos hogares disfuncionales, el Estado ha creado o debe crear planes y programas destinados a formar talleres para padres de manera tal que estos ciudadanos den una mejor formación a sus hijos, ¿no? Cuando hablamos de talleres de padres para la formación de niños, niñas y adolescentes, hablamos que se arraiguen los valores familiares, valores sociales, para que el ciudadano o el individuo se pueda desarrollar de una manera acorde en la sociedad. Por otra parte, las consecuencias de la delincuencia juvenil también es un fenómeno, un factor determinante en la cual afecta directamente a la población en general, debido a que en la actualidad las personas o los autores materiales de estos delitos son
son los adolescentes, ¿no? Y es donde la ciudadanía general se siente un poco cohibida y trata de dejar de hacer sus actividades cotidianas para prevenir o evitar ser víctimas de acciones delincuenciales que afecten o aquejen a ellos o a su patrimonio, ¿no? Otra consecuencia es violencia callejera, aumenta los índices criminales en las calles, deja que los ciudadanos o que los ciudadanos pierdan la fe o la seguridad, sientan una sensación de inseguridad en las calles, pérdida de valores, entre otros. Los posibles culpables de la delincuencia juvenil es el bullying, el maltrato infantil, el acoso escolar, el acoso vecinal, el poco o escaso acceso a los servicios públicos, a los servicios básicos entre las comunidades, un hogar disfuncional, entre otras cosas, ¿no? Estos posibles culpables son esos elementos que de alguna u otra forma influyen o inciden de manera negativa y crean algún trauma en el niño, y por ende se torna un poco más violento y a tener una conducta no acorde a la establecida en la normativa legal vigente, ¿no? Es donde el Estado venezolano debe garantizar planes, programas destinados a este sector, ¿no? El Estado debe crear charlas, debe formar talleres, debe crear talleres donde se formen a los padres, donde se arraiguen los valores, donde también se le debe dar más participación a estos individuos, de manera tal que ellos sientan que el Estado venezolano los está tomando en cuenta. Y de alguna u otra manera, bajar los índices delincuenciales en este sector. Otra cosa muy importante es que el Estado debe garantizar la reinserción social. Una vez que estos niños, niñas y adolescentes han cometido algún delito y han sido procesados por el Estado venezolano, el Estado debe garantizar su reinserción en la sociedad mediante la implementación de planes, programas destinados a que ellos se desarrollen como personas. Un ejemplo, lo asignan unos centros de rehabilitación o algunos centros donde ellos puedan trabajar y sientan ya la seguridad de que ya han sido sanados esas lesiones internas que tienen sus ciudadanos, esas lesiones que son producto de la vulneración de sus derechos.